Lo menciono en el 2016, empecé un libro que es de Max Lucado que habla enfrentando tus gigantes. Y hay muchas referencias y voy a dar algunas referencias que están en ese libro, que él dice, vieron a David, nunca más allá, nunca más alto cuando estuvo bajo, cuando estuvo pastoreando, cuando estuvo incluso en el río, yendo a buscar esas 5 piedras. Seguramente se reflejó en el agua un joven, un chico de rubio, ¿sí? De ojos claros, no estaba viéndose él. En ese momento lo estaba viendo Dios. Estaba y tenía presente a Goliat, quien iba, digamos, justamente a pelear. Incluso diríamos actualmente un mano a mano, casi diríamos. Pero nunca más bajo, más débil cuando estuvo más alto, cuando estaba arriba de todo, del palacio, y sabemos que ha tenido grandes también dificultades, debilidades, errores y fallas, David. Nunca más bajo cuando estuvo allá alto y vio a Betsabé y pecó, sabemos. Pero él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a transitar rápidamente algunas reseñas de la historia de David, este autor que escribió este salmo, tan cortito, pero que tanto amor le tenemos, lo consideramos y está en la palabra. Y cuando vemos la historia de David, nos llama la propia palabra del Señor a través de la historia de sus tantos capítulos, ¿sí? Incluso de su hijo Salomón, habiendo escrito otros libros, nos llama a conocer el resto de los salmos de él, a entender todo el trasfondo que hay en la vida de David. Fue sencillo, perdón, yo sé que estoy transmitiendo acá una presentación que solamente están viendo por las cuestiones técnicas aquellos que están conectados y bueno, tienen el privilegio de poder verla. Y los que están acá en el auditorio de la iglesia, les pido que me sigan en la atención de lo que está escrito aquí, que yo voy a estar leyendo. Fue sencillo y humilde. Inició en el campo, bajo el cielo abierto, entrelazado con los designios divinos. Son escritos de un video que guiaba al rebaño a los mejores pastos, velando por su seguridad y bienestar, cuidándolos de leones y osos. Forjaron a un defensor, forjó su confianza en el Señor que lo guiaba. Recibió del profeta Samuel un mandato, elegido entre hermanos de altura y fuerza, características miradas por los hombres, cuando el Señor miraba su corazón. Era llamado por Dios de pastor rey, casi olvidado por su padre, menospreciado, pero el profeta, conocido por su comunión con Dios, ungió su cabeza. Este es el elegido de Dios. Su alma llena de temor y exaltación, la de David, destinado a guiar a Israel. Los planes de Dios son misteriosos, eligiendo lo improbable. Peso y promesas, desafíos y victorias, dolor y gloria, entre intrincados caminos, composición de canciones, destino y propósito. Su arpa viajó hasta los corredores del poder, donde estaba el rey Saúl, perturbado en aflicción. Su canto curativo, música y consuelo. Una decisión difícil, ungido para ser rey, yendo a servir al rey. Una trama divinamente tejida, mezcla de curiosidad y expectativa. Estaba tocando para el rey un hombre de altísimo poder, en un tiempo de vulnerabilidad. Para él, una costumbre fácil, sus manos en el arpa. Saúl entraba en paz. Y comenzaba el puente entre reyes. Su lugar así comenzó a ser normal. Confianza, música y compañero, entre futuras capas de complejidad y destinos cruzados que ninguno podría comprender. Servir a Saúl lo formó.
Aprendió sobre la naturaleza humana, sobre política en la corte más alta, sobre la delicada tela del poder y la lealtad, y el poder de la música en momentos de pura humanidad, formándose como líder para prepararse hacia caminos complejos que estaban por venir llenos de altibajos. Joven aún, Goliat en el medio, convicción en el Señor, desprovisto de altura, de armadura, su fuerza estaba en el Señor, rechazó las armaduras, eligió en un arroyo las piedras. 5. Instrumento de la voluntad divina. El Señor dirigió la piedra hacia el frente del gigante, hacia la frente del gigante. Ligado a un propósito divino, fe inquebrantable. Tras la caída de Goliat, su vida giró, consolidó su posición, abrió puertas, ascendió sin precedentes. Una de las amistades más profundas de la Biblia, el Hijo del Rey. Por el contrario a todo lo vio como un amigo, no como una competencia. Compartieron en los peores momentos de David, reconocimiento. Cuando comenzó la desconfianza en la mente y el corazón de Saúl, en la mente y en el corazón de Saúl, ¿sí? Ascensión, miedo, celos, un viaje peligroso, amistad genuina en un mundo de traición y ambición, fe compartida. La historia sigue, es mucho más larga. En esta placa hacemos un corte y dice, pero el hombre que lo acercó a él, ahora la corría con la lanza. ¿Se acuerdan anteriormente esta gran confusión de Saúl? David estaba ya ungido, designado por Dios a ser rey, no algo que había elegido él, algo que eligió Dios. Y el cántico de las mujeres cuando venían en la batalla, claro, quizás se encendió de una manera inalterable porque no volvió Saúl nunca más, cambió desde ese día su forma de ver a David. Las mujeres cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. 9.000 de diferencia. Saúl malinterpretó a David. David no quería sacarle el reino, no quería sacarle su trabajo. No estaba en el corazón de David, era un designio de Dios. Y Saúl malinterpretó eso. A partir de ese entonces no lo miró de la misma manera. Tengo algunas anotaciones más aquí de la vida de David, ¿sí? Enfrentó a un gigante de casi 3 metros, lo sabemos todos, con kilos de armaduras, con kilos en su espada. David miraba a Dios. En su edad temprana, ¿sí? Dice Hechos 13:22, un hombre conforme a mi corazón, ¿sí? Dice el Señor. Y David en su edad temprana lo miraba a Dios, lo atendía. No miraba al gigante, estaba mirando a Dios. No miró su persona cuando fue a buscar esas piedras, quizás en el reflejo del agua. Estuvo pensando en Dios. Hay varios versículos que habla el Señor de los ejércitos, el Señor hará esto, el Señor, el Señor. Él hablaba del Señor. Cuando el resto no estaba hablando de Dios, él estaba hablando de Dios. Cuando el resto no estaba viendo a Dios, él estaba viendo a Dios. Cuando el resto estaba viendo a los filisteos, a Gad, que engendraba gigantes, él no estaba viendo. Un hombre conforme a mi corazón, dice la palabra. Un muchacho desatendido por el padre, pero conquistador. Por momentos fue conquistador, pero por momentos tambaleó. Como un hombre conforme a mi corazón, con estas idas y vueltas de David. Con la derrota de Goliat, pero pierde con Betsabé. Desafió a Goliat en el valle, pero fue al desierto y terminó, vamos a decirlo como casi modernamente, terminó casi con la mafia, sentado con aquellos que de donde venía engendrado y salían gigantes y filisteos, conducía ejércitos, pero no pudo
conducir a su familia. Tuvo grandes problemas entre sus hijos, sus esposas, 8 esposas, concubinas, dice su palabra, palabra del Señor, un Dios. La verdad que necesitamos la historia de David. Si no la tuviéramos, pero la tenemos. Son muchos capítulos. Cuando los leemos, nos cuenta también para que veamos cómo somos. ¿Cómo era David? No somos muy distintos. Tenemos muy poco para darle a aquel que es santo. Tenemos muy poco para su santidad. Lo poco que le elevamos, Él lo toma, lo agradece y por su misericordia y su gracia. Es más del amor de Dios, es más el amor a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestra persona, porque la historia se trata de Dios y no de nosotros. En los momentos buenos de David nadie podía ser mejor que él, diríamos. En los momentos malos de David, ¿quién podría ser peor? Pero era un corazón amado por Dios. Siempre se trata de Dios. Gigantes, él mirando y hablando del Señor, ¿cómo estará nuestro archivo mental, no? ¿Tenemos claro al Señor? ¿Tenemos claro lo que tenemos que ver y pensar? ¿O nuestro día a día nos presenta a los gigantes? El mundo está lleno de gigantes. Dios mira el corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente. Filisteos guerreros, hombres de acero, gigantes, ciudades, Israel y nosotros, una tribu, tiendas, pastizales, cosas sencillas. Dios miró el corazón. Dios miró a aquel que le consultaba, que le preguntaba, que iba al ephod, como si fuéramos todos los días a nuestra Biblia hoy. Él lo hacía. ¿Qué hago, Señor? Voy acá, continúo, hago esto. Tuvo un amigo Jonathan, ¿no? Jonathan, tremendo amigo, tremenda amistad, compartieran fe, pero estaba en el medio Saúl, su papá. Cuánto lo persiguió, ¿no? Cuánta tristeza le trajo a Saúl, a David Saúl. ¿Cuántos Saúl pueden haber en nuestra vida, no? No importa cuántos haya, si es uno, si son varios, si nos persiguen, si estamos desamparados y desesperanzados. En 6 oportunidades lo trató de matar. Y David tenía un amigo que consolaba en él. No importa cuántos Saúl haya, no importa cuánto, si están, si estarán, si dejarán de estar. Lo que importa es si hemos conseguido al amigo que tenemos que conseguir, que es el Señor. Cristo es el amigo que tenemos. David fue y buscó ayuda en la iglesia. Hay muchísimo para contar de la vida de David. Incluso fue con mentiras, tuvo momentos de desesperación, de desatención, de pecado, de haber mentido, de haber comido el pan sagrado, pero buscó ayuda en el lugar correcto, en la iglesia, en la congregación. También hubo momentos en donde buscó ayuda en donde no correspondía, en el desierto, se desconectó, hubo engaño, hubo locura, ¿se acuerdan? Se hizo pasar de loco y se babiaba. El rey se babiaba, pero hubo restauración. En ese momento habló de refugio, fue a una cueva. Y una anotación que tengo, no sabrás que el Señor es todo hasta que te falte todo. Quizás nos falte todavía experimentarlo. Quizás algún hermano ya lo haya experimentado. Cuando David lo experimentó, encontró y conoció el refugio en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quizás para que entendamos eso nos tengan que faltar cosas y encontrar solamente el refugio en Dios. Los enemigos son perfectos de Dios, están en los planes de Dios. Hay un salmo cercano acá, no lo vamos a buscar por el tiempo, es el 27, y habla que a causa de nuestros enemigos, ¿sí? El Señor nos muestra sus caminos. Y por la mitad o casi cerca del final del Salmo 27, Salmo de David también.
¿Cuántos acontecimientos? Abigail también nos trae enseñanzas. Nos trae enseñanzas cuando fue al desierto, cuando cayó en fuerzas, cuando puso pausa en sus pensamientos, pero así como pensaba en Dios, también hubo momentos en donde puso su pausa y no pensó en Dios y tenía sus grandes debilidades. Pasó por el dolor, aquel que pasó por el dolor cercano de la muerte, sabe lo que es. Pasó por el dolor de la muerte de Saúl, a pesar de que lo perseguía, él se lamentó mucho, le dolió mucho, y la muerte de su amigo Jonatán. Tuvo fallas, tuvo debilidades, sin embargo Dios lo utilizó. ¿Cuántos en la Biblia encontramos con fallas y sin embargo Dios los usó? Un ejemplo en el Nuevo Testamento, esa mujer 5 maridos tenía, pero se convirtió al Señor y fue misionera y predicó. ¿Cuántos ejemplos del Antiguo Testamento tenemos? Hoy estamos trabajando y tratando el de David. ¿Cuántas fallas tenemos? ¿Cuántas fallas tuvo David? Sin embargo, Dios, ¿cómo nos utiliza? ¿Cuánto sin embargo Dios, no? ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es el propósito y el plan de Dios? Un hombre, en un momento un hombre muerto y un hombre danzando. Cuando vemos esa parte de David, es como, la tenemos que volver a leer, ¿no? Porque es como extraña a veces. En un momento que diríamos, no, es impertinente estar danzando. Dice que danzó con toda su fuerza, con una vuelta en el aire. Creo que no nos saldría ninguno. Yo creo que me rompería un hueso. Pero David danzó. En un momento en que trasladando el arca, Usa la toca y muere. Se apresuró, se relajó ante lo sagrado. David lo lamentó, volvió a preparar todo eso, ese acontecimiento, pero no ese proceso, pero volvió a ese proceso de transportar el arca, y cuando llega y vio que el Señor, que Dios estaba contento, danzó. Que nos enseña la presencia de Dios y que el regalo más grande es tener a Dios presente. David lo tenía muy claro. Vamos a hacer rápido, si no contar todo, no podríamos, es larguísimo. Todos los acontecimientos que envolvieron a la historia de David. Hubo momentos de promesa, cumplió promesa. Le dijo a Jonatán que iba a alguien de su familia a cuidar a su familia y así lo hizo. Un hombre de pactos. Dios es un Dios de pactos y David cumplió promesas incluso difíciles. Quizás nosotros no las haríamos, no sé. A los días de hoy sería como enviarle plata a alguien para que se cuide, para que esté atento. No le envió plata. Podía haber hecho, podía mandarle plata todos los días, o todos los meses, todos los años. No, lo trajo a su palacio, lo sentó a su mesa, Betsabé, Absalón, el hijo de Jonathan, con muletas, diríamos hoy, y estaba sentado a la mesa del rey. Tuvo momentos de altivez, tuvo momentos de demandador, una de las peores partes de David, cuando se pone demandador. Altivo arriba cuando estás arriba, dice este libro que enfrentes a tus gigantes, que cuanto más arriba estás, más se te complica ver y más se te complica escuchar. Más arriba estás, más difícil es ver a los que están abajo. Más arriba estás, más distante estás para escucharlo. David no vio a Betsabé, vio a su cuerpo. No vio a la mujer o un ser humano. Vio y confundió en su vista. Tenía que haber visto y escuchado. Mandó a alguien, al mensajero le dijo era casada, es casada, y hasta le dio la referencia del nombre de su marido, no lo escuchó. No vio, no escuchó. Demandó, altivo, ordenó, envió por Betsabé, envió al mensajero, envió al esposo de Betsabé
a la guerra, envió, mandó, pidió. Esa historia es más de poder que de deseo. Y en cuanto a los asuntos de la familia, el gran David lloró bastante también, ¿sí? Con Amón, con Tamar, con Absalón. En todo ese momento difícil que se armó, él se enojó, no corrigió, no fue a buscar castigo, simplemente se quedó enojado. Lo lloró mucho eso. Tuvo que subir al monte de los olivos llorando. Cuando fue a buscarlo a Absalón era tarde ya. Me permite una frase del libro un poco fuerte. Coleccionó con el perdón, ¿no? Que merece. Coleccionó esposas, casi como un trofeo, podría decirse. Cuando vamos a 2 Samuel 3, en donde se lee una genealogía, también se lee una cantidad de esposas, 8. Concubinas, de las cuales tuvo muchos hijos, con poco tiempo de calidad quizás, con poco tiempo sostenido, con mucho o demasiado ocupado, demasiado importante, quizás demasiado culpable. ¿Cómo decirle a Amón, a Tamar, a Absalón, cuando él quizás podía tener el peso de lo de Betsabé? Pero esta historia que tiene todos estos altibajos, y como decíamos, Dios nos ama aún con nuestros altibajos, como los que tenía David, termina quizás una de las referencias que podemos plantear al final de él, cuando se estaba despidiendo, ya viejo, le apareció un pero de Dios. Dice, yo tenía un propósito y había preparado. Y en Segunda Crónicas vemos todo lo que preparó para el templo. Y su propósito era hacerle un templo a Dios. Y no llegó. ¿Por qué? ¿Por qué ese intento fue frenado? Porque hubo un pero de Dios. Y así es nuestro Señor y nuestro Dios. Así como tenemos falencias, dificultades y necesidades y nos pone un sin embargo y nos da misericordia, muchas veces también nos da peros en nuestros planes. Dice que él quería hacer eso y lo intentó, pero el Señor lo frenó. ¿Por qué? Dice, porque más que le dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Algo del temperamento quizás de David le interrumpe el plan. ¿Y qué hacemos nosotros cuando el Señor nos interrumpe nuestros planes? ¿Qué hacemos cuando Dios interrumpe tu plan? Hizo David, reconoció a Dios, agradeció lo que le dio Dios y confió en Dios, en el Dios de su vida. Dice, ¿quién soy yo? Como que diría, ¿quién soy yo para quejarme de lo que Dios me está dando o lo que Dios me está impidiendo, ¿no? Dice en la palabra que él dijo, fui elegido de entre mis hermanos. Y entre mis varios hijos, que tuve muchos, fue elegido Salomón para hacer esto. Es el Dios que da, que nos da a hacer, en el que tenemos que confiar y en el que nada nos va a faltar. Vamos al Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con la historia de David y todo lo que pasó, esto no es un deseo, esto es teología pura, es como Dios actúa. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Más que un deseo, tiene que ser un reconocimiento todos los días de nuestra vida. Y nos falta, ¿eh? Solo Dios sabe lo que nos falte. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No habla de un punto, habla de lugares. No habla de un lugar específico con pastos delicados, si es ese lugarcito o ese lugar grande o chico. No habla de lugares.
habla de un camino. Y si habla de descanso, es porque hay una contracara, que es cansancio. Hermanos, no estamos por nuestras vidas cansados. ¿Acaso David no estuvo cansado quizás con todo lo que transitó? Pero el Señor nos da descanso. Junto a aguas de reposo nos pastorea, confortará nuestra alma. Dice, confortará mi alma, el verso 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si hay confort de nuestra alma, así como hay descanso para nuestro cuerpo, hay confort para nuestra alma, es porque la contracara es que hay momentos de no confort. Los generamos nosotros, nuestra alma, sí, que tiene nuestros pensamientos, que tiene nuestro corazón, que tiene nuestras voluntades, que tiene nuestras emociones, que tiene todo aquello que desligamos el día que pecamos desde Adán y que a través del pecado hemos desconectado, que hemos generado muchas cosas para decidir y voluntades, tienen que ser confortadas por Dios, tienen que ser trabajadas por el Señor a través de su Espíritu. El Señor conforta nuestra alma y Él es quien nos guía y lo guiaba a David. Las sendas de justicia son del Señor. No es justo ni aun uno. No podemos levantar ninguno de nosotros la mano. David, tremendo rey, tremendo hombre de Dios, con un hombre conforme al corazón de Dios. Las sendas de justicia son de Dios y Él nos guía por ellas, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Vieron la curva de callado del pastor? Agarra a la ovejita y la acerca y la trae. Nos muestra la misericordia del Señor. Nos acerca, nos tiene cerca. En el Salmo 27 que mencionamos anteriormente, está cerca, justo lo tengo acá en mi Biblia cerca. Jehová es mi luz, mi salvación. Él andaba en valle de sombra de muerte, transitó cerca de la muerte vio la muerte de Saúl, de Jonatán, estuvo en una cueva. Dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe alrededor de mí, estaba en la cueva, un ejército acampaba alrededor de él, estaba solo, no estaba solo. Jehová es mi luz, dice el 27. El Señor es nuestra luz y la luz está dentro nuestro. Nos dejó el Espíritu Santo dentro nuestro para transitar estos valles. Miren si no lo tenemos cerca al Señor. Miren si no tenemos el collado acercándonos como ovejas a Él, a través del Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los enemigos, los angustiadores, ahora que no me da cuenta que tenía el Salmo 27, si lo tienen cerca, lo vamos a leer algo que mencioné antes. En el verso 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Y lo que leíamos antes era los versos 2 y 3, ¿no? Aunque se junten contra mí los malignos, y el 3, aunque un ejército acampe contra mí. Aunque los angustiadores estaban atrás de él, el mismo Saúl desplegando, miren que lo acorraló mucho, lo desesperó, ¿eh? Lo desesperó. Lo corrió fuertemente, lo acorraló por todos lados, terminó hasta buscando en el desierto a los filisteos, vino, fue a la cueva, lo desconectó, pero la mesa del Señor nunca dejó de estar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
peinó su cabeza, su cabello con aceite. Y nosotros podemos decir lo mismo, nuestra copa está rebosando, el Señor nos llena. Y el verso 6, para terminar, omití pasar algunos slides de la presentación. El verso 6, una enseñanza, porque podemos sacar muchas, obviamente, de este salmo. Una enseñanza para esta noche es la palabra ciertamente. El bien y la misericordia nos van a seguir todos los días, porque somos hijos de Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días. El tema es si eso lo decimos como lo dijo David, ciertamente. Si este salmo, que lo podemos abordar de distintas maneras, con distintas enseñanzas, y podríamos sacar muchísimas más, y seguramente lo recitaremos en nuestra madurez en el tiempo, con mayores enseñanzas y otras enseñanzas. La que hoy podemos llevarnos en esta noche es reflexionar también en la vida de quien lo escribió, pero principalmente reflexionar en la persona de nuestro Dios. Y podemos decir este salmo no como una oración de deseo, sino recitándolo como una afirmación, como terminó David. Ciertamente esto es así. Realmente esto es así. Sea lo que acontezca en mi camino y en mi vida, el Señor lo tiene todo preparado. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Oramos. Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche, a pesar de este tiempo con inclemencias de lluvia que a veces son necesarias también, Señor, para otras cosas que no visualizamos. Hemos podido tener la reunión, hay varios hermanos que han podido llegar y otros varios también en el Zoom, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades hemos resuelto, Señor, y nos has guiado y ayudado con el tema de la conexión, la parte tecnológica, Señor, necesaria para las transmisiones. Gracias, Señor, porque hemos orado a ti en los distintos grupos y también porque hemos meditado, Señor, en cada uno de estos capítulos y pasajes, Señor, especiales que estamos en los jueves, Señor, transitando para comprender y, Señor, reconocer la amplitud de todo lo que nos quieres enseñar para atender a tu persona. Queremos estar agradecidos y rogamos en esta semana por todas las cosas que queden hasta volver a vernos y ahora por el viaje a cada uno de los hogares. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.